Y seguimos con nuestras conferencias de la UMER. Esta es la segunda que teníamos prevista para el mes de marzo, que hicimos el programa con toda la ilusión, igual que todas las anteriores, y cuando empezamos marzo, pues pasó lo que pasó y estamos ahora donde estamos. En todo caso, Santiago estaba entusiasmado con podernos dar esta conferencia, estaba además intentando desde el primer momento que aunque lo hiciésemos por Zoom o como fuese, estar con nosotros, lo que le agradecemos infinitamente. Es ya la tercera vez que Santiago nos da una conferencia. Él es geólogo de formación, ha sido profesor de instituto durante 37 años de biología y de geología, y ahora, como casi todos los que estamos ahora mirando y vamos a escucharle, pues está jubilado. Desde el primer momento que le propuse darnos una conferencia a la UMER, estuvo encantado. Recordad que tenemos un cuaderno suyo, que es parece que es el 115, que es El nuevo mundo de Alexander Humboldt. Nos dio también otra conferencia sobre el origen de la mente humana, que también nos resultó muy interesante y muy curiosa. Y ahora estamos con otra conferencia que sin duda va a tener también interés para todos nosotros, que es la historia de la Tierra y la historia de la vida. Él la tituló de una forma un poco más larga en el programa de marzo, pero da igual. En cualquier caso, estamos dispuestos a escucharte con atención y ahora, como no podemos dar aplausos, te los daremos todos dobles al final. Santiago, cuando quieras puedes empezar. Mirad, una cosa que os comento, la voz de Fidel se oía muy entrecortada. Si la voz de Santiago se oye también entrecortada, detened el vídeo para que no se disperse el poder transmisor y se concentre solamente en el sonido, ¿vale? Si vemos que a Santiago le oímos mal, que no era un problema de la conexión de Fidel, sino que es un problema de que no está funcionando bien la plataforma esta, detenemos todos el vídeo para que se oiga mejor el sonido, ¿vale? Cuando quieras, Santiago. Vale. Bueno, pues buenas tardes. Estoy encantado de estar aquí otra vez para dar esta charla. Efectivamente, hace año y medio tuve el placer de contar la importantísima aportación que supuso el trabajo de Alexander Humboldt. La idea fundamental que Humboldt quiso transmitir es la unidad de la naturaleza. Y ese es el primer objetivo que yo pretendo con esta charla, que trata de la historia de la Tierra y de la vida, y presentar cómo vemos hoy, 160 años después de que desapareciera Humboldt, cómo vemos hoy la unidad de la naturaleza. Es decir, hay una dependencia entre los procesos geológicos y biológicos, pero también hay una dependencia, o podríamos decir muchas dependencias, entre los seres vivos. Ese es un objetivo fundamental. Otro objetivo es ayudar a valorar el trabajo científico, que es difícil, que se manejan con los datos disponibles y que con ellos, con esos datos, elaboran modelos que siempre son provisionales, que pueden durar 100, 200 años, pero que, como todo trabajo en ciencia, necesita apoyarse en datos y cuando aparecen datos nuevos hay que cambiar el modelo. Pero siempre hay que tener un modelo para progresar, para trabajar científicamente. No podrían curar los médicos si no tuvieran un modelo de funcionamiento del cuerpo humano. Bueno, pues tener un modelo es importante. Y aquí lo que pretendo es ofrecer un modelo científico de la evolución conjunta de la Tierra y de la vida. Esto nos permitirá entender si hay nuevos descubrimientos, entender cualquier noticia que aparezca sobre la historia de la Tierra, la historia de la vida, y es importante, por eso mismo, para hacernos una idea que, por supuesto, habrá que ir encajando, como digo, con los nuevos descubrimientos que aparezcan.
Ha habido que buscar muchos datos en fuentes diferentes, pero yo lo que presento es lo que he podido resumir y concretar para una charla como esta. Otro objetivo es entender la vida como motor de la evolución, pero ¿hacia dónde? Es decir, la evolución de la vida tiene alguna finalidad, busca la perfección de los seres vivos. Podemos pensar que es posible la Tierra sin el hombre, podría existir, podría continuar la vida, podríamos pensar que el hombre no era necesario en la vida. Otro objetivo es entender cómo la vida conquistó los continentes y el aire, puesto que no solamente es el suelo, la tierra firme, sino el aire. ¿Tiene ventajas esta salida a los continentes? Otro aspecto es competición o elaboración. Es decir, se ha transmitido generalmente una idea de que la lucha por la vida es esencial en la evolución. Pero ¿y la colaboración entre seres vivos? ¿Ha sido importante? ¿Podríamos decir que ha sido más importante? Bueno, otro objetivo es también conocer la extraordinaria capacidad de recuperación de la vida después de las extinciones. Bueno, ya pasamos entonces a presentar esto. Lo que sería es una película sobre la historia de la Tierra que incluyera los principales periodos que se pueden encontrar grabados en la historia de la Tierra. Como ven, aquí pone a la izquierda una película de 75 minutos que corresponden a 4.500 segundos que tienen los 75 minutos, es decir, 1 hora y cuarto. Entonces, cada segundo correspondería a 1 millón de años de la historia de la Tierra, como pone aquí a la izquierda, como ven al principio de la película. Entonces, en la Tierra se calcula que se formó hace unos 4.500, 4.600 millones de años. Se sabe porque apareció hace unos años en Australia un mineral, un zircón, que se piensa procede de la Tierra primitiva. Es decir, que a pesar de los procesos importantes que han ido ocurriendo, digeriendo completamente las rocas anteriores, quedó este mineral, por lo menos que se haya encontrado, un zircón, cuya edad se calcula en 4.500 millones de años. Bien, pues, si la Tierra tiene esta edad de 4.500 millones de años, los primeros 500 millones de años corresponden al periodo ádico, llamado así porque es el periodo infierno. En esa época, la Tierra estaría tan caliente que lo que predominarían absolutamente serían los procesos magmáticos de ascenso de materiales y rocas que se solidificaban se volvían a hundir. La Tierra estaba en continua transformación de la corteza. En esa época, en esos 500 millones primeros de la edad de la Tierra, ocurrieron dos acontecimientos importantes: la formación del núcleo terrestre y formación de la Luna, que luego desarrollaremos un poco más. Este periodo acabó hace unos 500 millones de años con un bombardeo meteorítico que acabó por destruir lo que quedaba de la corteza primitiva. Se sabe porque las primeras rocas sedimentarias que se han encontrado, las rocas más antiguas que quedan, son de unos 4.000 millones o 3.800 millones de años. A veces precisar la edad absolutamente es muy difícil. Pero para esa época, si ya había rocas sedimentarias, es que ya había hidrosfera. Y claro, había hidrosfera porque la Tierra ya no estaba tan caliente y el vapor de agua que había expulsado se había condensado. Y también habría atmósfera. Entonces, ahí comienza el periodo que se llama arcaico, que como ven está sobre un color azul. En esa época tenemos, hace unos 4.000 millones de años, 4.800, huellas de los primeros seres vivos, que luego hablaremos de ello. Hace unos 3.500 millones de años, parece que se formaron unos seres vivos que eran cianobacterias, unas bacterias que hacían la fotosíntesis, aprovechando la luz solar. Luego también hablaremos de ello. Y hacia la mitad de la película, es decir, hace unos 2.300, 2.400 millones de años, se habrían ido formando montañas, la corteza se habría ido formando, los procesos geológicos dominaban absolutamente en esa época, pero ya había signos de vida, de tal forma que
Hace unos de 1.300 millones de años empieza el periodo proterozoico, o de la vida primitiva. Y ahí tienen hace unos 2.300 millones los primeros eucariotas, es decir, los primeros seres celulares con núcleo diferenciado. Esto es muy importante por lo que luego veremos. En ese mismo periodo, hace unos 2.400 millones a 2.100 millones, hubo una glaciación importante en la historia de la Tierra. Hay que tener en cuenta que la Tierra estaría sin vegetación ninguna, los continentes ya reflejaban luz solar y la Tierra se enfrió bastante. Luego, hace unos 2.300 millones de años, o 2.100, aparece la atmósfera oxidante, es decir, el oxígeno que había ido liberando las cianobacterias desde hace 3.500 millones de años se habría ido acumulando en el agua, en los mares, y habría ido liberándose el exceso de oxígeno a la atmósfera. Con el bombardeo de rayos solares, el oxígeno de la atmósfera se transforma en ozono. Ese ozono que es tan importante para proteger la vida en la Tierra, como veremos. Pero la vida todavía continuaba siendo muy primitiva. Hace 800 millones de años aparece una gran glaciación y a la Tierra se le llama la gran bola de nieve, que duró unos 150 millones de años. Hay numerosas huellas de estos en algunas zonas de la Tierra, de esa glaciación enorme. La temperatura en las zonas ecuatoriales llegó a estar también por debajo de 0 grados o a muy baja temperatura, y la Tierra era una gran bola de nieve. Y hace unos 640 millones de años aparecen lo que se llama la fauna ediácara. Son los primeros seres vivos, los primeros animales pluricelulares. Esto se ha sabido hasta hace poco tiempo, hasta hace unos años no se sabía. Se habían ido encontrando estos fósiles, pero hay que tener en cuenta que eran fósiles de cuerpo blando muy difíciles de fosilizar, por lo cual han sido tan escasos y ha sido tan difícil encontrarles. Se puede pensar que la vida de seres pluricelulares, de animales, podría haber empezado antes, pero al ser de cuerpo blando no fosilizaban. Bien, y en los 9 últimos minutos de la historia de la Tierra, de esta película, es cuando aparece el fanerozoico, es decir, la época de la Tierra en que los animales son vistosos, son más parecidos a lo que ahora tenemos. Como ven, eso lo desarrollaremos después también. En el último segundo es cuando aparece el Homo sapiens, o menos. Hace 1 millón de años todavía había solamente unos homínidos bastante anteriores, primitivos. Bien, entonces este sería un resumen de la historia de la Tierra y ahora vamos a ir viendo por partes. Aquí tenemos en este resumen también lo que sería el origen de la Tierra, el origen de Gea. Gea era el nombre griego de la Tierra, el nombre antiguo. Como ven, aquí pone a la izquierda como la creación de planetesimales, es decir, de lo que podríamos llamar meteoritos vagando por el espacio, chocaron entre sí en una órbita cercana al Sol y se fueron agrupando, quedaban retenidos por gravedad, aunque muchos salían rebotados o se destrozaba en parte, pero iba creciendo, creciendo, hasta que se fue conformando la Tierra. ¿Qué ocurrió? Que con el calor generado por la creación de estos planetésimos, por los choques enormes, se convertiría en una masa fundida y originaría el descenso de materiales densos hacia el interior de la Tierra. Se piensa que en la Tierra, en el núcleo, debe haber una gran cantidad de hierro. El hierro es un elemento muy abundante en los planetésimos, en los meteoritos que caen a la Tierra, en los planetas, y sin embargo en la Tierra es muy poco abundante la corteza. Y se piensa, por métodos geofísicos se ha podido confirmar una teoría que piensa que es la más aceptable, que el núcleo de la Tierra está formado por una gran cantidad de hierro. Los materiales más ligeros se quedarían en el exterior y esta formación del núcleo ocurría poco después de la formación de la Tierra, hace unos 4.400 millones de años. Al final del periodo ádico, es decir, hace unos 500 millones de años, ya el núcleo de la Tierra estaba formado, como ven ahí en el centro, indico hierro en el núcleo, en la capa exterior del núcleo sulfuro de hierro.
¿Por qué? Pues porque se piensa que el azufre también es un elemento bastante abundante y es poco abundante en la superficie. Y como se piensa que en el núcleo exterior hay una capa líquida, imagínense a unas presiones enormes, pero es que se comporta como un líquido, y es que el azufre rebaja el punto de fusión del hierro. Por lo tanto, se piensa que ahí, en ese núcleo exterior líquido, debe haber sulfuro de hierro. Esto es importante por lo que luego veremos. Bien, entonces, en el exterior ya, al final del periodo ádico, la Tierra ya no estaba tan caliente como en el periodo ádico y los gases se fueron condensando, formando los más ligeros, la atmósfera y el vapor de agua que formaría los mares. Esos mares primitivos donde se formaron esas rocas sedimentarias. En este mismo periodo, como digo, hace unos 4.400 millones de años en que formó el núcleo terrestre, empezaría a originarse algo muy importante en la estabilidad y en las condiciones de habitabilidad de la Tierra, y es el campo magnético terrestre. Se piensa que en el núcleo, como he comentado, el núcleo central estaría formado por hierro y la capa líquida del núcleo exterior, formado por sulfuro de hierro, produciría unas corrientes de convección, de tal forma que esas corrientes serían unas corrientes eléctricas que generarían un campo magnético que aquí tienen representado. En realidad, el núcleo de la Tierra se comporta como una dinamo industrial, en que un campo eléctrico alrededor de un imán, el hierro haría de imán, se convertiría o originaría un campo magnético cuyas líneas de fuerza ven ustedes representadas. Salen por el polo sur y vuelven a entrar por el polo norte. De tal forma que ese campo magnético, que puede sufrir inversiones cada cierto número de años y sin saber por qué, el polo norte magnético, que está en realidad en el polo sur geográfico, se invierte con el polo sur magnético y cambian de posición. También hay variaciones de posición del campo del polo norte magnético y del polo sur geográfico. Eso actualmente está ocurriendo. Es decir, se está midiendo que el polo norte magnético se está cambiando de posición. Bien, pues es importante este campo magnético por la imagen que ustedes tienen a la derecha. El Sol nos envía un montón de radiaciones muy energéticas que serían muy peligrosas para la vida en la Tierra. Y entonces este campo magnético desvía estas radiaciones de tal forma que solamente pueden entrar por el polo norte magnético y por el polo sur, hasta que son detenidos por estas fuerzas emergentes, fuerzas magnéticas, que son las que originan las auroras boreales, el choque de esas reacciones con el campo magnético en el polo norte y en el polo sur. Bien, pues como digo, este campo magnético protege que podamos tener una atmósfera con ozono y una vida terrestre. El segundo aspecto importante que ocurrió aquí, el segundo fenómeno, es la formación de la Luna. Hace unos 4.300 millones de años, un planeta del tamaño de Marte, quizá al que se ha llamado Theia, debió chocar con la Tierra y arrancó una parte de la Tierra que se llevó con ella, y del calor generado, esas masas rocosas en gran parte se fundieron y se fueron agrupando por gravedad y formarían lo que hoy es la Luna. La Luna, que se estabilizó en una órbita alrededor de la Tierra, dicen que antiguamente estaría más lejos, se ha ido acercando, y que ese planeta, los datos que se tienen por las rocas lunares traídas por el cohete Apolo en dos emisiones, en el 15 y 17, tiene una composición química muy parecida a la de la Tierra, es decir, en compuestos por ejemplo, de titanio y oxígeno, pues equivalen esos compuestos y otros que corresponden con los que tenemos en la Tierra también. Es curioso que, sin embargo, la cantidad de hierro en la Luna es muy pequeña. Tiene un núcleo de hierro muy pequeño. Esto se sabe por ondas geofísicas que han podido probar allí, han provocado pequeños terremotos, y sabe que el núcleo de hierro de la Luna es muy pequeño. Entonces se piensa, bueno, también tiene muy pocos gases y vapor de agua.
se piensa entonces, la interpretación es que este planeta, este Theia, chocó con la Tierra después de que se hubiera formado el núcleo terrestre y no arrancó apenas hierro, el hierro que hay en el manto y en la corteza terrestre que se pudo llevar la Luna era poco hierro, por eso en la Luna hay poco hierro. Y también hay muy pocos gases y vapor de agua porque el estado de incandescencia en que empezó a formarse eliminó y no tuvo gravedad suficiente para retenerla. Bien, entonces la importancia de la Luna es grande porque estabiliza el eje de giro de la Tierra. Si no tuviéramos la Luna, el eje de giro igual se había inclinado, se había convertido en un eje horizontal o vertical, produciría consecuencias importantes en los climas de la Tierra. Ahora, si acaso luego en las dudas podemos hablar de ello. También la Luna origina las mareas, que como cambia la distribución de alimentos en la Tierra, en los mares, y sube y baja, produce unos movimientos enormes de alimentos, y esto es muy importante para la vida que conocemos también. Bien, aquí tenemos, pasamos ya al funcionamiento geológico de la Tierra. ¿Cómo funciona la Tierra? Pues aquí tenemos que la energía interna es lo que provoca los cambios geológicos en la Tierra. Es lo que provoca la tectónica de placas. Es decir, la tectónica de placas no empezó al principio, puesto que, como pongo ahí, la Tierra primitiva estaba muy caliente, es decir, al principio del periodo arcaico, a los 4.000 millones de años, 4.300, 4.200, digo, 3.800, 3.700 millones de años, o 3.500, todavía la Tierra sería bastante caliente, porque había recibido los materiales de acreción, la presión de los que hay en la corteza y en el manto presiona mucho, origina un calor interno y también la presencia de elementos radiactivos que también producen calor. Entonces la Tierra al principio, en ese periodo posterior al periodo ádico, las lavas que salían en las erupciones volcánicas eran lavas comatíticas. La comatita es una roca volcánica que se emite a unos 2.600, 2.700 grados. Comparado con las emisiones volcánicas más calientes actuales, las de los basaltos a 1.200, 1.300 grados, como ven es más del doble. La Tierra debía ser muy caliente, pero hace nuestros 1.000 millones de años la Tierra se enfrió lo suficiente y se formó ya una corteza estable, y ahí es cuando se piensa que empezó la tectónica de placas. Actualmente está representado lo que ven ustedes ahí, como en las dorsales, en la dorsal pacífica arriba a la derecha, o en la dorsal del Índico abajo a la izquierda, suben materiales volcánicos ascienden, se solidifican en las dorsales y se van abriendo hacia el este y hacia el oeste, de tal forma que la dorsal pacífica se mete debajo de Sudamérica, esa placa sudamericana se mete debajo de Sudamérica, y en el choque con la placa de América del Sur se forma una montaña, son los Andes que están actualmente se formando. En la dorsal del Índico también salen materiales y se dirige entonces la placa, se dirige hacia Eurasia, de tal forma que esa dorsal índica produjo un choque hace millones de años entre la India y Eurasia, y ahí se formó una montaña que son la cordillera del Himalaya. Bueno, como ven entonces, las montañas son consecuencia de este fenómeno de la tectónica de placas, pero también hay otro fenómeno ligado a ella, que es el traslado de continentes. Como ven ustedes, Eurasia puede ser desplazada hacia el norte, porque también la placa pacífica se puede meter debajo de la placa eurasiática, en lo que hoy conocemos con la fosa de las Marianas, de las Islas Filipinas, etc. Es decir, que Eurasia está rodeada por una dorsal por el oeste y una zona de subducción por el este. Bien, esto es la dinámica de la tectónica de placas. Como ven, entonces se generan montañas, se mueven los continentes arrastrados por las placas. Pero también hay una energía externa que es la del Sol. El Sol es quien provoca la circulación atmosférica, quien provoca las corrientes marinas,
por diferencias de temperatura entre los polos y el ecuador. También provoca el ciclo del agua al provocar la evaporación y el agua evaporada en los océanos, fundamentalmente también en los ríos y lagos. Mucha de ella cae en los continentes, alguna en forma de hielo, y tienden a ir hacia el mar. Al ir hacia el mar van erosionando los continentes y las montañas que han sido formadas por el fenómeno del movimiento de las placas van siendo arrasadas, con lo cual la Tierra está sometida a unos cambios de construcción de montañas al lado de continentes, pero también erosión de las montañas, se arrasan las montañas, se van llenando y los sedimentos van al mar, donde se rellenan a base de rocas sedimentarias. Estos serían los procesos geológicos fundamentales. Pero si esos son los agentes geológicos, aquí presentamos a los actores vivos, los seres vivos. A la izquierda tienen ustedes una clasificación utilizada antiguamente, bueno, y propuesta ya en 1969, que resumía las ideas en función de las estructuras presentes en los seres vivos, de las funciones vitales que hacían, de la filogenia, que ya se conocía. Y entonces aquí tenemos los 5 reinos: plantas, hongos, animales, protoctistas, que son seres unicelulares o pluricelulares, pero sin tejidos. Ahí están algunas algas, hay paramecios, hay seres unicelulares, como digo, pero ya con núcleo. Y a la izquierda tenemos lo que serían los moneras o bacterias, etc. Una clasificación posterior, aunque aquí en la fecha en que lo propuso Carl Wesse, fue en el 67, un par de años antes que la de Robert Whittaker, tardó bastante más en aceptarse porque era bastante llamativa y contradecía muchas ideas que se tenían entonces. Aquí tenemos una clasificación basada en el ARN ribosómico, es decir, el ácido nucleico que controla la síntesis de proteínas en las células de todos los seres vivos. Todos los seres vivos tienen ARN ribosómico, tanto las bacterias como las arqueas como los eucariotas. Es decir, aquí tenemos lo que antiguamente serían bacterias, incluirían a bacterias y arqueas, pero Carl Wesse, estudiando, analizando químicamente el ARN ribosómico, encontró diferencias. No eran iguales las bacterias que las arqueas. Es más, la membrana celular de bacterias y arqueas es diferente. Las proteínas metabólicas de bacterias y arqueas son diferentes. Por eso estableció esta diferencia entre arqueas y bacterias. Es más, las arqueas se parecen más a los eucariotas, entre los cuales estamos ahí a la derecha. Como ven ustedes, ahí aparecen hongos mucosos, amebas, entamebas, animales, hongos, plantas. ¿Por qué? Pues porque el ARN ribosómico de todos nosotros, de todos los eucariotas, es bastante parecido. Y en la base estaría lo que se ha llamado LUCA, que podría ser para algunos el principio de los seres vivos, que en este árbol, como ven, que se van ramificando de forma dicotómica, estarían incluidos todos los seres vivos. Esta clasificación dicotómica ha tenido interés en tener esta idea en la cabeza. Como ven aquí, por ejemplo, en el centro aparecen algunas bacterias que nos va a interesar luego, con los Metanococcus, Metanobacterium, halófilos, que serían bacterias extremas que viven en condiciones muy duras, bueno, arqueas muy duras, condiciones especiales, o bacterias a la izquierda, algunas que viven también en ambiente muy cálido, como Termotoga, y cianobacterias que han originado los cloroplastos, o otras proteobacterias que han originado las mitocondrias. De ello hablaremos ahora. Estas aquifers también son bacterias que viven en condiciones extremas, es decir, algunas de estas viven a 102 grados en las fumarolas volcánicas. Entonces, aquí tenemos una nueva clasificación que propuso un científico estadounidense, Little, y que está tomada esta clasificación de la revista de Investigación y Ciencia del año 2000. Como ven ustedes aquí, en lugar de haber un único ser ancestral
del que parten todas las ramas de seres vivos, habría una comunidad ancestral común de células primitivas. Es decir, puede ser que hubiera varios tipos de seres vivos al principio en esos primeros signos de vida que se formaron. Lo curioso es que, como ven, esto le llaman el árbol enmarañado. ¿Por qué? Pues porque en lugar de ser una ramificación dicotómica, las ramas luego se entrecruzan. Y es bastante curioso. ¿Cómo obtuvo Dolittle este esquema? Pues ahí digo, estudiando el ADN de todos estos seres vivos, hoy día están codificados, están almacenados y los científicos pueden disponer de información. Bien, pues lo curioso es que el ADN de estos seres vivos se ha ido entremezclando, es decir, ha ido habiendo lo que se llama transferencia horizontal de genes, de tal forma que hay bacterias que han cedido sus genes a las arqueas a bacterias, e incluso han cedido sus genes a los eucariotas. Es decir, que nosotros tenemos genes de bacterias, pero montones de genes, o nuestros genes se parecen tanto a los de arquea que, como vamos a ver ahora, tiene alguna explicación muy interesante. Hay que decir que esta transferencia horizontal de genes no solamente se ha producido entre estos seres vivos, y además muy recientemente. Por ejemplo, el gen que controla la formación de la placenta en los placentarios, en los animales placentarios, incluidos nosotros, procede de un virus. Es decir, es un virus que trajo esa información por la cual se forma. Es más, no solamente se forma la placenta, sino el sistema defensivo que permite que la placenta materna no ataque al embrión que se está formando. Eso está controlado por un gen de origen vírico. O sea que tenemos que agradecer, no todos los virus son malos, hay algunos que nos han traído algo bueno. Hay que tener en cuenta que este modelo no cumple el modelo de Darwin. El modelo de Darwin lo que decía era que la variabilidad heredada dentro de una población, que no todos los hijos descendientes son iguales, y al cruzarse con otros aumenta la variabilidad y que sobre ello actúa la selección, seleccionando algunos de estos individuos, con lo cual se produce la evolución. Bien, pues aquí, como ven, la fuente de variaciones no es la variabilidad heredada, sino genes incorporados de otros seres vivos. Esto es bastante atrevido y novedoso, por supuesto. Esto desde, como digo, desde 1998 se propuso esta idea con datos, o sea que es interesante. Y tampoco cumple la teoría sintética de la evolución en que admite las mutaciones genéticas. Es decir, no son mutaciones genéticas lo que nos produce la evolución, sino a veces son genes incorporados, genes que vienen de otros seres vivos. Pero no solamente ha ocurrido esto con la formación de la placenta, hay muchos genes que desde hace 10 millones de años o 3 millones de años han pasado de bacterias a otros seres vivos o de unos animales a otros. Piensen que la transferencia horizontal de bacterias se da continuamente en las bacterias, es decir, dentro de nuestro organismo saben que tenemos algo así como, se calcula el mismo número de células nuestras que de bacterias incorporadas en nosotros. Y eso solamente bacterias, es decir, unos 7 billones de bacterias puede haber en nuestro organismo. Algunos dicen que más. Bien, pues esas bacterias en nuestro organismo intercambian genes también. Y esos genes son los que hacen, a veces las convierten en más resistentes, porque adquieren capacidades de otras bacterias. O sea que esto de la transferencia horizontal de genes es algo muy importante a tener en cuenta. Bien, aquí tenemos el modelo explicativo de Lynn Margulis sobre el origen de las células eucariotas. Las células eucariotas, como ustedes saben, son células que tienen núcleo, y tenemos a la izquierda abajo una célula que sería probablemente una arquea, porque hemos heredado de ella algunos genes que controlan el metabolismo, y se piensa que puede ser una arquea. Una arquea que replegándose interiormente aislaría en el núcleo el ADN, y ese núcleo estaría protegido de las reacciones químicas que se producen en el citoplasma. Es una forma de mantener la seguridad, la estabilidad del ADN.
Bien, pues al cabo de años se conoce, o cientos o miles de años o millones de años, no lo sabemos. Estas células arqueas se incorporarían por fagocitosis, es decir, se comerían algunas bacterias que tenían una capacidad especial, y es hacer una respiración que les proporcionaba muchísima energía. Estas bacterias se convirtieron en mitocondrias. Estas mitocondrias son muy eficaces haciendo la respiración celular. Se sabe que estas mitocondrias, que tenemos a lo mejor 800 o 10.000 en una célula, las células del hígado tienen muchísimas mitocondrias porque necesitan gastar mucha energía. Bien, pues estas mitocondrias se sabe que son bacterias extrañas incorporadas porque tienen un ADN diferente del núcleo de la célula. Tienen su propio ADN, pero tampoco tienen todo el ADN que le correspondería si fueran las bacterias de las que vienen. Tienen ADN parecido a unas bacterias, las que originarían mitocondrias, pero parte de su ADN lo han transferido al núcleo de las células. Fíjate, nuestro núcleo celular, el de todos los eucariotas, contienen genes que proceden de las mitocondrias. Y esa coordinación es necesaria para mantener el funcionamiento. Como saben, las mitocondrias las heredamos de nuestras madres. En el óvulo femenino es donde estas bacterias crecen y se multiplican y se dividen independientemente del núcleo. Heredamos mitocondrias ya formadas. Bien, pues algunas de estas células no solamente adquirieron mitocondrias, sino que también por fagocitosis comieron unas cianobacterias que eran capaces de hacer la fotosíntesis. ¿Qué ocurre? Igual que la anterior, a estas cianobacterias le venía mejor, en lugar de ser digeridas completamente y en lugar de reaccionar de otra forma, adaptarse a la situación. Las mitocondrias y las bacterias ahí reciben alimentos y ellas se dedican a lo suyo. Las bacterias hacen la fotosíntesis y fabrican alimentos. Esos alimentos luego son aprovechados por las mitocondrias para producir energía o por el resto de orgánulos de la célula para construir nuevas proteínas, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que mitocondrias y cloroplastos han sido beneficiosos para los eucariotas. Por eso, en lugar de digerirlas y de destruirlas, a ambas les vino muy bien la colaboración. Es decir, por primera vez en la historia de la Tierra, la colaboración, en la historia de la vida, es más beneficiosa que la destrucción, que destruirlos, que digerirlos y comérselos. Y en lugar de tener un pan para un día, lo que consiguieron es tener pan, es decir, tener alimento para mucho tiempo. Entonces, como ven, los que tienen los plastos se convirtieron en algas unicelulares o pluricelulares o plantas pluricelulares, es decir, como las conocemos ahora, árboles, arbustos, etc. Y esta eucariota, este heterótrofo que no podía hacer la fotosíntesis, se convirtieron unas en hongos, otros en animales. Pero, ¿qué fue de los primeros seres vivos? Pues como ven ustedes, aquí en los humeros actuales, en las dorsales submarinas, aparecen unas bacterias que oxidan el sulfuro, lo reducen, que oxidan el sulfuro y obtienen electrones, con los cuales obtener energía. Y a partir de ahí fabrican materia orgánica. Estas bacterias no producirían oxígeno, claro, vivían en un ambiente sin oxígeno y no producían oxígeno. Pero lo que sí que habría era también bacterias descomponedoras, porque habría bacterias productoras de alimentos y habría bacterias descomponedoras que devolvían la materia orgánica convertida en sales minerales, que volvían a aprovechar las bacterias. Es decir, aquí la cadena trófica solamente había productores quimiosintéticos que obtienen el alimento a base de reacciones químicas y bacterias descomponedoras que se comen a las otras, pero que le devuelven parte de los materiales. En las dorsales actuales no solamente hay esta cadena simple que estamos viendo, sino que además luego aparecieron los gusanos tubícolas, los cangrejos, etcétera, que vendrían de otros lados, se adaptaron a vivir ahí. Y en las dorsales submarinas hay todo un tipo de vida. ¿Qué ocurriría en la vida en esa época? Pues tenemos que en unas rocas encontradas en Canadá, en Nunawadituq,
que corresponden a 4.000 millones de años, se han encontrado que en estas rocas se ven las huellas de estos humeros, de estos tubos, con hematites originados por bacterias oxidantes del hierro. Es decir, el oxígeno arrancado al hierro, le sirve para obtener una corriente eléctrica que le permite fabricar alimentos. Abajo a la izquierda tienen ustedes como hace 3.500 millones de años las cianobacterias fotosintéticas, es decir, que aprovechaban la luz, no solamente fabricaban su alimento, sino que liberaban oxígeno. Eso sí, ese oxígeno se difundiría en el mar y provocaron una extinción masiva de bacterias que no podían vivir en un ambiente de oxígeno, o quedarían esas bacterias recluidas en espacios sin oxígeno. A la derecha tenemos lo que sería un cloroplasto propio o una bacteria, una cianobacteria. Aquí tienen ustedes cómo la luz incide en unas moléculas verdes, que serían de clorofila, que desprenden electrones. Esos electrones van pasando por una cadena de compuestos y al final esos electrones se dirigen a una molécula, bueno, es NADPH, da igual, que transfiere la energía a un ciclo donde se puede incorporar el CO2 y con eso se fabrica el glucosa. Ustedes imagínense que empleamos un soldador eléctrico para soldar dos piezas. Bueno, pues aquí los electrones transfieren su energía a un ciclo donde hay una serie de compuestos que permiten la síntesis, que a partir del CO2 y estos compuestos que tienen incorporados en el ciclo de Calvin se convierten en glucosa. Esta es la primera molécula orgánica que ya se utiliza para quemarla y producir energía, para moverse o para todas las otras funciones. Es decir, aquí estos organismos inventaron no solamente ser capaces de fabricar su propia materia orgánica utilizando la energía, pero cuidado, las bacterias que hemos visto arriba, las bacterias oxidantes del hierro, obtenían muy poca energía porque el sistema era muy pobre para producir energía, pero aquí, aprovechando la luz, se obtiene muchísima más energía, esa corriente de electrones es mucho más poderosa, es decir, las bacterias estas tuvieron una capacidad de acelerar la vida que no tenían las bacterias primitivas. Esto ocurrió hace 3.500 millones de años. Y otra cosa importante es la inversión del color. No solamente tenemos la clorofila verde porque refleja las radiaciones verdes, había también unos pigmentos rojos, amarillos, naranjas o azules que devuelven otras radiaciones. La vida empezó a generar que pudiéramos luego a poder apreciar el color, pero ya apareció hace muchos millones de años. Bien, aquí tenemos una evolución de la atmósfera terrestre en función de la influencia de los seres vivos. Como ven aquí, bueno, voy a tener que ir más rápido o ir cortando porque si no, no me da tiempo. Bien, entonces, ven ustedes como aquí el dióxido de carbono disminuyó mucho después de que la Tierra se enfriara hace 3.500 millones de años y los primeros seres vivos que había ahí los fueron captando. Algunos de estos eran bacterias metanógenas y eliminaban el metano a la atmósfera. Este metano aumentó muchísimo, pero llega un momento en que las bacterias oxidantes, las cianobacterias, expulsaban tanto oxígeno que se mataron, eliminaron a bacterias metanógenas, disminuyó el metano mucho y se produjo la glaciación huroniana. Es decir, el metano es un gas de efecto invernadero muy potente, mucho más potente que el dióxido de carbono, y ahí se produjo la primera glaciación en la historia de la Tierra. El metano se convertiría por oxidación en dióxido de carbono, por eso aumenta un poco también, pero el oxígeno iría aumentando y las bacterias metanógenas disminuyendo. Como ven, hace un poco antes de los 800 millones de años se produce la Tierra bola de nieve porque disminuye mucho el metano en la atmósfera y disminuye el CO2. El oxígeno se multiplica en la atmósfera, ya está casi a niveles muy parecidos a los actuales. Bien, pues esto es importante por lo que vamos a ver ahora. Aquí tenemos las
la biodiversidad durante el Fanerozoico. Ya vamos a empezar con el Fanerozoico. Aquí, como ven, hay dos épocas importantes de extinciones en la historia de la Tierra, hace 250 millones de años. Al final del Pérmico se produjo una extinción masiva muy importante. Se piensan posibles dos causas. Una erupción muy importante de volcanes en Siberia que originarían un montón de expulsión de CO2 a la atmósfera, acidificación de los mares, y la vida en la Tierra, que era en gran parte marina, pereció. Y también perecieron muchísimos animales y plantas terrestres. La otra gran extinción es la de final del Cretácico, también producida puede ser por el choque de un meteorito, aunque también al final del Pérmico hay gente que piensa que fue también la explosión de un meteorito, o también erupciones volcánicas como las del Deccan en la India, que también produciría la muerte masiva de montones de animales y plantas. Al final del Cámbrico también ven aquí que hay también una extinción importante. Bien, ¿qué ocurre a partir de hace unos 650 millones de años? Aparece la fauna diácara. Esta fauna, como ven, es de animales pluricelulares. ¿Qué ocurría? Pues que había un ambiente ya con mucho más oxígeno. Los seres pluricelulares necesitan gastar muchísimo más oxígeno que los seres unicelulares. Y por eso, una vez que en el Cámbrico apareció mucho más oxígeno en la atmósfera, se piensa que pudo producirse incluso antes del Cámbrico, esta explosión de vida. Pero también porque son seres eucariotas con mitocondrias en las células, sino, es decir, no hay grupos, no hay seres pluricelulares de bacterias, no producen suficiente energía para poder formar el suelo pluricelular. Es un salto enorme. Y aquí tienen como hace 640 millones de años la vida era muy diferente de la que luego aparece. Prácticamente ninguno de estos grupos han sobrevivido, con lo cual a mediados del Cámbrico, hace unos 540 millones de años, se produjo una extinción y desapareció la mayor parte de ellos. Y aparece una nueva fauna cámbrica, como ven ustedes aquí, y ven lo que sería, por ejemplo, uno de ellos, el picaya, que tiene simetría bilateral y una especie de cuernos en lo que sería la cabeza. Se piensa que pudo ser el origen de los anteriores a los vertebrados, es decir, que de ahí descienden los peces, etcétera, etcétera. Aquí tenemos también unos animales muy extraños, como ven el Anomalocais, que llegaba a medir 1,20 m, algo así, de longitud, pero aparecen también los trilobites, que luego son fósiles muy característicos de la era primaria, de todo el Paleozoico. O también aparecen aquí los crinoides, que luego son, por ejemplo, a ellos pertenece la estrella de mar, pero muy diferente, hay crinoides actuales también. Aquí aparecen esponjas, es decir, aparecen ya lo que luego van a ser algunos de los grupos principales de seres vivos. Y se piensa que entonces esta fauna cámbrica, como digo, corresponde a que había más oxígeno. Pero fíjese un momento como estos animales ya se podían mover mucho más que los de la izquierda. La simetría bilateral que tienen varios de ellos, tienen una cabeza y un extremo final donde suele llevar el ano, es decir, cabeza y ano en los extremos, y movimiento dirigido. Esto les permite moverse para buscar alimento. En esta época, como ven, aparecen ya animales con cuerpo duro, como los trilobites, como los crinoides, como las espículas de las esponjas, que por eso han fosilizado mucho mejor. Y tenemos abajo a la izquierda un animalito que es curioso, aparecido en España, en Extremadura, Claudil, que también es anterior, es de los pocos que pasaron esta crisis de 600 a 500 millones de años y tienen boca y ano. Tenían concha, pero en algunos de estos se ven que tienen concha perforada, con lo cual tendría que haber ya algunos animales capaces de perforar las conchas, es decir, instrumentos agresivos. Aquí tenemos la evolución del mar al continente. Los peces, como ven, aparecen en el Silúrico, unos peces llamados tracodermos, que no tienen mandíbula, tienen unas calcificaciones como si fueran huesos en la piel, y de ellas derivan lo que tenían aquí a la izquierda, las lampreas, que no tienen boca con mandíbula,
Luego aparecen aquí los celáceos, de ellos derivan los tiburones. Claro, los tiburones actuales no tienen mucho que ver con estos, han evolucionado tanto. Y fíjense una cosa curiosa, aquí los tiburones se expandieron muchísimo, eran unos animales muy feroces, tremendos, pero aquí en el Jurásico tuvieron una drástica reducción, y no solamente por la competencia de estos holósteos, que son peces más calcificados, son peces que tienen esqueleto más óseo, y aparecen aquí después la mayoría de los peces que conocemos actualmente, la merluza, el bacalao, etcétera, etcétera, peces que ya son en lo que llaman los peces más perfectos, los teleosteos, con el esqueleto ya no solamente con una vertebral, aparece una serie de cualidades típicas ya de peces muy avanzados. Son los que más se han expansionado, como ven la anchura indica la capacidad de diversificación. Bien, pero es curioso que los anfibios de los que proceden no de estos perfectos, sino de los arcopterigios. Es que los arcopterigios, de los que quedan actualmente algunos rarísimos, este celacanto, los que se ha llamado peces de aletas carnosas, era curioso que estos peces de aletas carnosas, aquí los tienen representados, podían arrastrarse por el fondo utilizando estas aletas carnosas, y no solamente ahí en el fondo, sino algunos podían salir fuera. Estas aletas carnosas les podían servir para utilizarlo como patas. Aquí tienen ustedes como en la lista, es decir, en una línea filogenética, aquí estos de aquí son peces, estos de aquí ya son anfibios, como las aletas de los peces, este es un estenópteron como este de aquí, este es arcopterigio, sus aletas tienen los mismos huesos que nosotros, húmero, cúbito y radio, y ya luego lo que corresponde con nuestras falanges. Aquí tienen ustedes ya la extremidad de un anfibio con los mismos huesos que nosotros y, como ven, evolucionan de aquí, de estas aletas de los peces. ¿Qué ocurre? Que estos peces, además de tener para poder moverse por tierra las patas, tenían también un pulmón funcional que deriva de aquí del esófago, igual que nuestros pulmones derivan, los bronquios derivan del esófago. Estos pulmones tienen la ventaja de que son pulmones internos, comparados con las branquias de los peces, del pez que tienen ahí. Estas branquias tienen que estar bañadas por el agua entra por la boca, sale por las branquias y ahí dejan el oxígeno que lleva, porque en las branquias hay muchos vasos sanguíneos. Bien, pues aquí en lo que tienen ustedes a la derecha abajo de este sarcopterigio, este pulmón hace el intercambio de gases en el pulmón, este pulmón está dentro del cuerpo y evita perder la humedad porque el cuerpo le protege. Claro, estos eutenópteros tampoco podrían vivir mucho tiempo fuera del agua. Su capacidad respiratoria a través del pulmón sería un poco limitada. Ven que también tiene todavía branquias, es decir, que serían semiacuáticos, semiterrestres. Pero claro, aquí aparecen de lo que se podrían alimentar, estas plantas que ya habían conquistado la tierra firme. ¿Y cómo serían estas plantas? Pues tienen ustedes aquí lo que serían como briófitos, es decir, hoy día tenemos parecidas los musgos y las hepáticas, pero para adaptarse a tierra necesitaban la asociación con hongos y bacterias. ¿Por qué? Porque la tierra es muy difícil para obtener agua y sales minerales. Entonces necesitaban de la colaboración de hongos y bacterias que le proporcionan esas sales minerales que pueden captar y que por las bacterias descomponen compuestos orgánicos, los convierten en sales minerales, y los hongos también ayudan a esta descomposición y los hongos se lo ceden a las raíces. Estas raíces de estas plantas no son, bueno, son rizoides, no son verdaderas raíces. Y claro, estos musgos no pueden alcanzar un tamaño muy grande porque el alimento pasa, el agua y las sales minerales, de célula a célula hasta llegar arriba, pero no pueden crecer mucho, tampoco pueden aguantar mucho tiempo sin humedad. Su reproducción está ligada al agua, luego lo veremos algo más. Aquí tenemos los anfibios que proceden de los sarcopterigios, pero no está nada claro esta procedencia. Se sabe que en el
Carbonífero hay una gran diversidad de anfibios, es decir, aquí se diversifican en varias direcciones y es curioso que esos anfibios desaparecen unos al final del Carbonífero, que eran animales que aunque podían vivir en tierra tenían la piel húmeda y no podían vivir en ambientes muy secos. Y su movimiento sería bastante torpe todavía por el tipo de patas que tenían, pero de ellos derivan algunos que damos actualmente, como las ranas arriba a la derecha, estos urodelos como la salamandra o estos ápodos sin patas. Bien, pero como ven, en el Triásico desaparecieron un montón de ellos. ¿Qué ocurrió en el Carbonífero? Hace 359 millones de años. Pues que aquí aparecen, como ven, aparecen unos helechos. Y los helechos, que también los tenemos actualmente incluso como árboles en algunas zonas tropicales, se encontraron con una atmósfera con mucho oxígeno, con poco CO2, también porque los helechos crecieron tanto que bajaron el CO2 de la atmósfera y eran helechos dominantes con raíz, tallo y hojas y vasoconductores con lignina. Bien, aquí tienen representado lo que sería como una planta, pero aquí en medio tienen lo que serían los vasos conductores, es decir, las células de los helechos en el tallo central, es decir, aquí dentro, tienen unos grupos de células que han perdido el tabique horizontal, pero por donde pueden ascender entonces el agua y las sales minerales sin dificultad, gracias a que las paredes tienen un compuesto mineralizado que es la lignina. Esa lignina es lo que permite que los tallos no se aplasten porque tiene esa estructura resistente que les permite crecer hasta 20 o 30 metros de altura. Estos helechos podrían crecer mucho, actualmente también los hay. En las Islas Terceira, por ejemplo, en las Azores hay un montón de helechos en algunas zonas. Y como ven, los insectos que habría serían enormes, el oxígeno que habría era muy abundante, podían crecer mucho. Este de aquí sería un anfibio tipo Heliops. Pero cuidado, aquí al final del Carbonífero se forma muchísimo carbón. ¿Por qué? Pues porque en esa época no solamente crecieron mucho los helechos que se extendieron muchísimo, sino que no habría hongos capaces de descomponer la lignina de los vasos del xilema, de los vasos conductores. Y entonces no se pudieron descomponer. Al final del Carbonífero aparecieron hongos capaces de descomponerlo, entonces cayó bruscamente la formación de depósitos de carbón. Bien, aquí tenemos los reptiles. Como ven, los reptiles, la filogenia de reptiles se expande a partir de, el Carbonífero final, en el Pérmico. Aquí aparecen, es curioso, y se expanden, cuidado, en todas las direcciones. No hay una dirección preferente. Hay reptiles que eran terrestres, están aquí en medio, y algunos se convierten en acuáticos, como este mesosauro. Otros se convierten en pelicosaurios terrestres, y de ellos derivan los terápsidos, de los que derivan los mamíferos. Pero estos eran unos grupos pequeños que se extendieron bastante en nuestra época, pero que, como ven, luego estos terápsidos desaparecieron. Desaparecieron en gran parte al final del Pérmico. Pero estos reptiles se diversifican en todas las direcciones. Es curioso que algunos vuelven al agua, como estos notosauros, como estos plesiosauros, como estos istiosauros. Un istiosaurio de estos, lo tenemos aquí su esqueleto, como ven, se nota que procede de un reptil por las aletas que tienen los huesos, y aquí también en las extremidades posteriores, como si fuera un reptil, pero que parece mucho por la forma a un tiburón o a un pez agresivo. Es más, quizá estos ichthyosaurios fueron los que compitieron con los tiburones y redujeron, igual que estos, redujeron el espacio de los tiburones, por eso murieron un montón de tiburones de esa época. Pero estos acabaron al final del Cretácico junto con todos estos, con los dinosaurios, pero algunos de ellos continuaron y, de hecho, algunos de ellos, como estos, los eosuquios, de donde derivan los cocodrilos, aquí aparece,
aquí no tengo indicado, algunos descendientes de estos serían de los saurisquios, sí, proceden las aves. Aquí tienen las tortugas, etc. Como ven, las tortugas se extienden después de que no hubieran sido tan abundantes anteriormente. Bueno, aquí tenemos la evolución de los continentes, como al final del Pérmico estaba lo que se llama la Pangea. La Pangea se abre en el Triásico, y en el Triásico eso permite lo que decíamos, la expansión, la diversificación de los reptiles. Porque los mares se abren, eso explica que aparecen muchos reptiles acuáticos también. En el Jurásico los continentes se continúan separando, en el Cretácico también, aquí ya están mucho más separados, y esto es el día presente. Bien, pues esto es una imagen del finales del Pérmico. Aquí, como ven, estos que serían anteriores a los mamíferos estarían extendidos aquí en toda esta zona. Aquí también hay estos delcinognatos y aquí lestrosaurus. Este Lechoglossopteris estaría extendido de tal forma que la Pangea existió y se han encontrado unos fósiles en sitios tan lejanos. Bien, ahora, ¿cómo se mueven los vertebrados? Pues mire, aquí tenemos el movimiento de los peces. Como ven, es un movimiento sinuoso. Pero fíjese que estas serpientes también se mueven igual. La reptación. Esta salamandra también. ¿Quién produce el movimiento de estos animales? Pues es la musculatura del tronco. Y estos animales, aunque tengan patas, solamente les valen como punto de apoyo para no retroceder. ¿Qué ocurre en los vertebrados terrestres? Pues que si en los reptiles la posición de las patas es esta, con lo cual no soportan el peso del cuerpo, en los vertebrados terrestres las patas están debajo del cuerpo, como ven ustedes aquí. Y esto permite sostener el peso del cuerpo y al mismo tiempo que movemos todo el cuerpo. Como ven, aquí tenemos unos mamíferos corredores, como ellos se mueven fundamentalmente por el movimiento muscular de las patas, pero estos que son corredores también mueven la musculatura del tronco, mucho. Los caballos, como son corredores de larga distancia, no contraen tanto la musculatura del tronco y son las patas las que producen. Bien, pero las aves son las alas las que lo mueven. Pero fíjese un cocodrilo es capaz de andar muy despacio, reptando como las salamandras, pero cuando se ponen a correr, corren como los mamíferos, es decir, con las patas debajo del cuerpo. O sea que los cocodrilos no son simplemente como los cocodrilos, como reptiles antiguos, son capaces de adaptarse también y correr así. Aquí tienen como el quiridio es la extremidad que nos ha permitido adaptarnos a tierra. Como ven, el húmero, cúbito y radio, y el carpo, metacarpio y los dedos. Esto sería la aleta de una ballena, el ala de un vampiro, un murciélago. Como ven, la tela se extiende entre los dedos. Sin embargo, las aves son las plumas las que forman el ala. Aquí tenemos la pata de una gallina, de un pato, de un caballo, de un plantígrado o de un caballo. Bien, pues aquí tenemos los mamíferos. ¿Qué pasó con los mamíferos? Que en principio eran animales muy pequeños. En el Jurásico, que ya aparecieron, en el Cretácico eran animales pequeños, de vida más escondida, como ratas, como roedores, etc. ¿Qué ocurrió? Cuando desaparecieron los Cretácicos al final del Cretácico, los mamíferos empiezan a expandirse. ¿Por qué? Porque se encuentran con el espacio libre que han dejado los dinosaurios. Si no hubieran desaparecido los dinosaurios, igual no estaríamos aquí, porque no nos habrían dejado espacio tal vez, o los humanos que hubieran aparecido serían descendientes de los dinosaurios, vamos, los animales inteligentes. Pero aquí tenemos cómo los mamíferos se han diversificado desde entonces, y es curioso, de mamíferos que eran todos terrestres, algunos han vuelto al mar, como los delfines, como las ballenas, otros en otra dirección se han convertido en voladores, otros terrestres
etcétera. Pero cuidado, los delfines y las ballenas que han vuelto al mar no respiran por branquias, tienen aletas con las extremidades como las nuestras, pero metidas dentro de las aletas. Tienen los huesos igual que los nuestros dentro de las aletas. Pero al volver al mar siguen respirando el oxígeno del aire de la atmósfera. ¿Por qué? Porque el oxígeno en la atmósfera terrestre y por lo tanto encima de nosotros en la corteza es mucho más abundante que en el mar. Entonces las ballenas y los delfines tienen lo mejor del mar, que es la facilidad para encontrar alimentos, porque los alimentos te los trae el agua, son capaces de migrar largas distancias para nutrirse, para reproducirse, etc. Al mismo tiempo tienen la respiración pulmonar, porque la respiración pulmonar les permite gastar muchísimo más energía y por eso tienen una capacidad de adaptación de vida, etcétera, etcétera. Bueno, pues como ven, la evolución se da en todas las direcciones. Bien, aquí tenemos las plantas. ¿Qué ocurre con las plantas? Pues como ven, las gimnospermas que aparecieron en el Pérmico tienen algunas ventajas sobre los helechos. ¿Cuál? Que tiene un aparato reproductor basado en semillas enterradas, semillas protegidas. Ven aquí a la izquierda cómo los conos masculinos sueltan los granos de polen y los granos de polen son transportados por el aire, por otros medios, hasta las piñas donde están los óvulos y se produce ahí la fecundación. Pero el grano de polen es impermeable y las semillas que desprenden también son impermeables, con lo cual pueden viajar a largas distancias y extenderse por muchísimas zonas. Entonces es una gran ventaja, además de tener vasoconductores como los helechos, tienen corteza impermeable, en las hojas también pueden aguantar falta de humedad, etc. Se ha adaptado a muchísimos ambientes diferentes. Pero cuidado, que a lo mejor la polinización que hace el viento no es lo mejor. ¿Y qué ocurre? Que algunas fueron capaces de asociarse con insectos. Y estos insectos, pues resulta que cogen el polen de algunas piñas masculinas y lo llevan a las piñas femeninas. Estos insectos, ¿qué ventaja encontrarían? Pues algunas de estas piñas emiten unos aromas, unas sustancias, unos aceites olorosas, pero que atraen a los insectos y les sirven de alimento. Equivale un poco al néctar de las angiospermas. Pero, claro, resulta que poco después, en el Cretácico, aparecen las angiospermas. Y las angiospermas son las plantas con flores y tienen una ventaja enorme, es que tienen unas flores muy vistosas, con colores, unas flores que producen unos alimentos, el néctar y el grano de polen, que puede ser muy alimenticio. Y entonces, algunos de estos, claro, estas plantas con flores a veces tienen la parte femenina y la parte masculina en la misma flor. Y si se produce la autofecundación, no es lo mejor, porque entonces la especie puede sufrir una cierta degradación por la autofecundación que no intercambia genes con otras plantas. Entonces, ¿qué ocurría? Pues algunas son capaces de producir el polen mucho tiempo antes de que la parte femenina esté madura, o algunas se asociaron a insectos. Algunos de estos insectos eran las que antes polinizaban las gimnospermas y que, miren ustedes qué astutos, se convierten en polinizadores. ¿Ves? Aquí pasan el Cretácico y se convierten en polinizadores de angiospermas. Y esta, sobre todo, es un escarabajo que se ha encontrado en el ámbar de unos yacimientos en Álava, en España, que no solamente lo hace, entonces hace 105 millones de años polinizaban las gimnospermas, sino que sus descendientes se han convertido en polinizadores de las angiospermas, porque han encontrado más ventajas. Mira que son astutos, pero son colaboradores. Ambos salen beneficiados. Y aquí tienen, luego surgieron más adelante las abejas, que se han convertido quizá en los principales polinizadores. Es decir, hoy día la mayor parte de la polinización en angiospermas las hacen insectos, así como el 70 al 80%, ambos salen beneficiados y de la desaparición de, por ejemplo, abejas, nos vamos a lamentar muchísimo y es lo que está pasando, porque se pierde un valor económico enorme porque reducen la
polinización que se puede hacer, etc. Pero ¿qué ha ocurrido? No solamente es esto, es que, como ven ustedes aquí, hay una especialización y una coevolución conjunta. Es decir, no solamente es colaboración, es que este colibrí con este pico ha ido evolucionando en función de que las flores de la planta en la que polinizaba ha ido evolucionando. Cada vez el tubo donde encontraba al final el néctar se ha ido haciendo más largo, más estrecho. Su pico ha ido creciendo, creciendo. Y, por ejemplo, en este abejorro, pues le pasa algo parecido. Hay algún insecto que ya predijo Darwin, que dijo que tenía que tener una trompa de 1 metro, y efectivamente se ha encontrado el fósil. Se ha encontrado ese insecto vivo, porque la planta que poliniza tiene un tubo muy largo. Y tienen ustedes este tubo tan raro de este otro colibrí. La evolución de los colibríes es una maravilla. Pueden ustedes consultar en la página web, la página sobre colibríes. Fíjese el pico, pero quiere decir que ha ido evolucionando conjuntamente. Claro, esto es un peligro. Si desaparece la planta, el ave está tan especializado que también se muere esa especie. A este otro colibrí de la derecha. Los colibríes son los pájaros que tienen una precisión mayor en el vuelo, que tienen que mantener durante un tiempo sin moverse del sitio, tienen que mover las alas a una velocidad enorme para poder extraer el néctar. ¿Qué ocurre? Que entonces ese colibrí también ha ido evolucionando conjuntamente con la flora. Bien, pero la ventaja no la tenemos solamente aquí, sino que hay luego aves, algunos insectos menos, mucho menos insectos, que transportan las semillas, con lo cual estas plantas, sean de angiospermas, se han extendido por toda la Tierra gracias en gran parte a la colaboración de insectos, aves, e incluso hay algún ratón, hay algún vampiro, y no me acuerdo qué otro animal he leído, que también, tipos de animales, también hacen la polinización. Bien, ¿qué ocurrió con los mamíferos? Los mamíferos marsupiales, es decir, los que no tienen placenta, como los canguros, el kiwi, el koala, aparecieron en el Cretácico, como he dicho antes, en Norteamérica, se extendieron hacia el este, porque Eurasia y Norteamérica estaban conectados, y de allí, por algún puente, se extendieron a África, y se extendieron a Sudamérica. Y de Sudamérica pasaron entonces en la Antártida y Australia estaban unidas, y por eso llegaron los marsupiales hasta Australia, procedentes fíjese, de Norteamérica. Pero, ¿qué pasó entonces? Pues que esa unión de continentes duró un cierto tiempo, pero luego el istmo que unía Norteamérica con Sudamérica desapareció. Y entonces, aquí tienen ustedes lo que ocurrió. Hace 140 millones de años no estaban unidos los dos continentes, Norteamérica y Sudamérica. Estaba Sudamérica unida a África. Aquí, hace 80 millones de años, en el Cretácico sí que estaban unidas. ¿Qué pasó? Que entonces los marsupiales pasaron del norte al sur. Hace 40 millones de años, este istmo que unía el norte y el sur de América fue desplazado por la placa C. Entonces Cuba y Puerto Rico se fueron desplazando, y aquí ya no había comunicación, había algunos montes islas, porque había aquí una zona de seducción, pero había unos montes islas, pero no había continuidad. Pero hace 10 millones de años esta zona de seducción aquí, esta FM, esta zona de seducción, fue originando el crecimiento de estos arcos de islas, y hace 3,5 millones de años se volvieron a unir. ¿Qué ocurrió hace 3,5 millones de años? Pues que entonces la fauna de mamíferos placentarios que había en América del Norte se fue al sur, a Sudamérica, y produjeron la extinción de muchos
mamíferos marsupiales que había aquí, pero también algunos mamíferos marsupiales pasaron al norte, Norteamérica, con lo cual desde hace 3 millones y medio de años hay marsupiales en América del Norte que habían desaparecido y hay placentarios que no había en América del Sur que aparecieron. Claro, los placentarios ya no pudieron llegar a Australia porque la Antártida ya se había separado, tampoco llegaron a la Antártida, donde se han encontrado huellas de los marsupiales también en la Antártida, y se han encontrado huellas de marsupiales en Australia. Entonces, aquí tenemos cómo cómo se explica entonces. Bueno, y ya entonces, para acabar, solamente aquí tenemos el paisaje de nuestra hermosa tierra. Es decir, cómo los agentes geológicos han ido formando montañas que ahí vemos, han ido formando agentes geológicos como el agua de lluvia, los glaciares, que han ido erosionando las montañas, los valles, han ido formando llanuras, han ido alzando sedimentos al mar, pero en esta zona también han ido apareciendo la vida, montones de seres vivos y animales y plantas con colores. Aquí tenemos una época en otoño, unos bonitos colores de otoño que, claro, si no hubiera habido las bacterias, aquellas cianobacterias hace 3.500 millones de años, capaces de hacer la fotosíntesis, etcétera, y de aportar el color verde. Y luego, claro, estas plantas que tienen estos colores, claro, sabéis que en el otoño las hojas verdes pierden la clorofila la devuelven al tallo es muy valiosa para no perderla, la almacenan en el tallo. Y lo que quedan son los pigmentos que en estas plantas tienen menos valor, son pigmentos anaranjados y amarillos. Por eso nos permite el placer de disfrutar de los colores otoñales. Pero claro, no disfrutaríamos de los colores otoñales si no tuviéramos unos pigmentos en la retina de nuestros ojos que en parte se parecen a la clorofila, la xanofila, es decir, también son excitados por diferentes longitudes de onda de la luz. Es decir, al final nuestros ojos tienen algo que agradecer a las plantas verdes, etc. Bueno, pues ahora ya, si ustedes quieren preguntarme algo, yo encantado. Muchas gracias a ustedes. Espero que les haya entretenido un poco. Muchas gracias, Santiago. Ha sido un placer el repaso que nos has hecho por toda la historia de la Tierra y de la vida. Y al menos yo he recordado muchas cosas y he aprendido muchas otras, que a lo mejor tendría que saber, pero no sabía. Ahora, si os parece, pedid el turno de palabra. Ya sabéis cómo, a través de participantes, levantáis la manita y yo os veo y os voy dando el turno de palabra para que podamos empezar el coloquio con Santiago. Muy bien, encantado. Blanca. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Te toca. Bueno, enhorabuena, Santiago, me ha encantado. Yo sigo viendo un paisaje. No sé si, Rosa, vas a ponernos ya todos compartiendo o seguimos con el paisaje. A ver, bueno, pues podemos poner compartirnos. A ver. Bueno, que no importa. Santiago, sal de compartir pantalla. Más que nada para que nos veamos caras. Todos. Vale, espera, a ver. Sal de compartir pantalla y así nos veremos las caras. Exacto. Bueno, que yo puedo igual intervenir. Mientras. Bueno, mira, Santiago, me ha encantado todo lo que has dicho, porque como geóloga y colega tuya, pues lógicamente todo esto me interesa muchísimo. Sin embargo, al principio, cuando has hablado de la unidad de la naturaleza, yo pensé que íbamos a hablar un poco de la teoría de sistemas, en concreto de esa unidad que supone el sistema natural
y de cómo, según precisamente la teoría del caos, cualquier modificación en cualquier elemento de ese sistema natural pues repercute en todos los elementos de esta naturaleza. Algo muy importante desde el punto de vista ambiental, ahora que nos estamos viendo tan impactados por distintas actividades humanas. Sí, bueno, eso podría ser desde luego otra vertiente muy interesante, pero bueno, yo lo que tenía pensado era contar esto de la historia de la Tierra y de la vida y a través de ello ver la dependencia entre seres vivos y el planeta y los procesos geológicos. Y bueno, eso es lo que, como lo veía. Se puede ver, como digo, desde otro punto de vista. Pero bueno, la idea era la historia de la Tierra y la vida y a partir y entendiendo, pues eso, la independencia. Bueno, pero que no es contrario a lo que tú has comentado, simplemente Claro, sí. Sería lo entiendo. Claro, englobar todo lo que nos has contado en algo que llamaríamos el sistema natural a lo largo del tiempo y de qué forma ese sistema natural ha ido evolucionando precisamente por las modificaciones que se han introducido en alguno de los elementos de ese sistema natural, sea por modificaciones del clima, sea por mutaciones en los seres vivos, etcétera. ¿Qué te parece a ti eso? Bueno, es una posibilidad, pero yo estuve barajando utilizar, por ejemplo, más gráficas de la evolución climática, pero también es más complicado. Me parece que sería una charla más de especialista y para especialistas. Yo lo encuentro más complicado. Esto me parece más general y más, bueno, como te digo, yo no tengo preparada una charla para aplicar la teoría de sistemas a la historia de la Tierra. Yo he podido preparar esto y bueno, eso es lo que quiero decir. Muchas gracias, Blanca. De nada, Santiago, a ti enhorabuena. Yo no veo más manitas. ¿Nadie más queréis intervenir? Pues se merece un aplauso. Hombre, pues sí. Os voy a pedir, antes de que demos un aplauso a Santiago, si nadie se anima a hacer ningún comentario, os digo que el próximo jueves vamos a tener la asamblea de socios. Es un reto magnífico el que se nos plantea, a ver cómo hacemos una asamblea online y a ver cómo nos organizamos. Os animo. Rosa, ¿puedo? Si queda tiempo, me gustaría presentar una diapositiva, una imagen que me parece muy interesante también, si os parece. Vale. Sí. Vaya. Oh, perdón. Pues ahí tenía gráficas climáticas, pero he pensado que era mejor no meterme en ellas. Hoy, vaya, es que... Bueno, una de las cosas que quería comentar. El tener unas cadenas tróficas como las actuales, esto permite alargar la cadena trófica, es decir, alargar la permanencia de la vida de compuestos químicos y de compuestos orgánicos en la vida. Es decir, que cuando solamente había bacterias productoras y consumidoras, claro, había muy pocos seres vivos. Esto ha permitido una gran diversidad de seres vivos, pero cuidado, fíjese que esta gran diversidad se mantiene, como digo, por la competencia. Por competencia y porque unos controlan a otros. Los comedores impiden que los comidos se extiendan demasiado y permite que las plantas no desaparezcan. Si no hubiera herbívoros, las plantas desaparecieran. Hay otra cuestión importante que comentaba, la colaboración. Tenía una imagen que no encuentro ahora, pero es una imagen
que presenta el mundo subterráneo de las hayas. Y es que lo que decía de la colaboración, resulta que todos los, vamos, el 80% de los árboles que conocemos necesitan de hongos que viven formando micorrizas con las raíces. Si en esas micorrizas el 80% de los árboles no podrían desarrollarse porque necesitan de esa colaboración. Entonces, cuando nosotros vemos esos hongos en el suelo, en realidad por debajo lo que hay son unas redes tridimensionales que pueden ocupar kilómetros de esa red de filamentos de los hongos, que no solamente les sirven para proporcionar sales minerales a las raíces con las que viven en simbiosis, sino que incluso les envían mensajes para defenderse de las plagas. Es más, a través de estos micelios de los hongos, las hayas se comunican unas con otras. Las hayas, es curioso, que aunque vemos una haya muy grande rodeada de otras pequeñitas, y parece que nunca... Santiago, sí, vale, oye, vale. Bueno, oye vale. Santiago, no nos lo enseñes todo hoy, que ya nos has Vale, enseñado muchas cosas. Vale, vale. Bueno, bueno. No, estoy Bueno, encantada. Te quería hacer una que pregunta. vale, vale, muy bien, muy bien. Te quería preguntar, ¿tu presentación está disponible en algún sitio? Me ha dicho Rosa que la iban a grabar, que se iba a grabar. Bueno, pues ya nos dirán cómo la podemos Oye, conseguir. por mí encantado que se disponga de ella. Claro. Y si a través de Rosa queréis preguntarme alguna cosa más, en otro momento enviarme algún correo, o queréis que os envíe algo de bibliografía o artículos, en fin, pues se lo decís a Rosa o Fidel, me lo pasan y ya os envío lo que queráis. Claro, estaría muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a intentar colgarla en la página web. Hemos grabado, seguimos grabando y pretendemos colgarla en la página web. Ese es otro reto. No sabemos cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Vale, no hay prisa. Con calma. Vale. Sí, estupendo. Bueno, pues ya daros por enterados que la próxima semana tenemos la asamblea de socios, así que estad muy atentos a nuestra convocatoria y vamos a aprovechar para dar un aplauso muy fuerte a Santiago y de paso a todos nosotros, que hoy lo hemos hecho muy bien. Muy bien, gracias. Vamos mejorando. Sí. Oye, Rosa, Fidel. Quería decirle a Santiago que el libro que nos encargó hace 8 o 9 meses está comprado, que lo tiene Blanca y que en algún momento, cuando se pueda, o si no se puede, también se lo haremos llegar. Y que muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias Pascual, por esta oportunidad. Pascual tiene la palabra, que veo que tiene la manita levantada. Bueno, ¿puedo ya hablar? Bueno, mira, es que Sí. tengo aquí delante el cuaderno, que es el número 107 de la UMER, El origen de la vida y la evolución, de José Antonio Romero Paniagua, que me lo he leído también y está muy relacionado con la charla de Santiago. No sé si os acordáis de él, es el número 107. Sí. ¿Ha visto? No sé si se ve. Sí. Y bueno, pues me ha encantado la charla y no, solamente una cosa más. Es que he oído hoy en la radio una noticia que me ha llamado la atención y es, escuchado en la cadena SER, en la tarde de Francino, decía que hay un planeta líquido nuevo que se ha descubierto fuera del sistema solar. Bueno, no está muy cerca, pero a 41 años luz de aquí, ¿sabes? Y es que en la constelación de, no me acuerdo cuál, pero la puedo averiguar por los podcasts. Y bueno, pues me ha parecido un planeta líquido que tendrá metano, tendrá parecido a este, no lo sé. Pero bueno, quisiera pensar que hay vida por ahí. Un poquito más retirada de aquí. Bueno, pues nada más, muchas gracias. Oye, Fidel,
me gustaría saber cómo pensáis hacer lo de los votos, para que sean votos legales y esas cosas. Pues pensábamos comentarlo. Vamos a ver, la asamblea en principio es una asamblea que yo creo que no es con unas características legales absolutas. Entonces, queremos cumplir la formalidad de hacer una asamblea este año y cuando tengamos posibilidades de reunirnos, ratificar todos los acuerdos y toda la asamblea. El sistema que pensábamos para levantar manos no es para aprobar, sino, como hacemos en las presenciales, quienes están en contra, quienes se abstienen, y que lo hiciésemos con la manita como hoy. En la lista aparecen los que dan a la manita y entonces veríamos si hay 5 abstenciones, si hay 3 votos en contra o no hay ninguno. Pero en cualquier caso queríamos dar información a todos los que queráis estar en la próxima semana, comentar un poco cómo podemos seguir, los nuevos socios, en las cuotas, no sé qué, no sé cuál, pero siempre teniendo claro que no es una asamblea con todas las características como deberíamos tener. Claro. Y oye, los socios asturianos me preguntan que cómo pagan. Bueno, eso van a pagar lo mismo que los demás, porque creo que no vamos a poder hacer cola en la mesa del inserso. Pero ahora aquí estamos todos. Mejor, mejor. Ahora estamos mejor. todos. Hacerlo todos igual. Claro. Pero lo tenemos que decidir un poco también en la próxima asamblea. No se oye. Sí, pero que la aprobación de los presupuestos lleva cosas legales por medio. Sí, claro. Lo que quiero decir es que hay obligación de hacer una asamblea este año. Hacemos una asamblea, damos cuenta y cuando tengamos posibilidades de reunir, no sé legalmente cómo podríamos. Se corta tu voz. Se corta la voz, que no se oye bien. Se corta tu voz, Fidel. Se oye. No, no es problema, no pasa nada, no es problemático, era curiosidad. No sé cómo, pero tendríamos que intentar hacer, cuando tengamos posibilidad presencial, de revocar o de aceptar. Claro, queremos dar cuenta de lo que ha pasado este año. El próximo día intentamos comentar todas estas cosas. Claro, claro, muy bien. Vale. Bueno, pues nos damos un aplauso. Muy bien. Que lo hemos hecho fenomenal. Santiago de Vicio y los demás muy bien también. También, todos, muy bien. Hasta luego, adiós. Acogí, te veo muy relajado.